acompañado de dos representantes de todos os proxectos editoriais orixinais de esforzo e de éxito. Madalena Matoso ven de Lisboa co seu selo editor Planeta Tangerina, e Diego Moreno desde Madrid con Nórdica. Vou vos a falar un pouco da súa traxectoria vital e profesional moi brevemente, e despois xa lle pasamos a palabra e a voz a eles. Madalena Matoso é ilustradora, nacida en Lisboa, licenciouse en Dereito de Comunicación na Facultade de Belas Artes desa cidade. Logo continuou a formación na Universidade de Barcelona con un posgrao en Deseño Gráfico Editorial. No ano 99, con outros tres compañeiros, crea Planeta Tangerina, que comezou sendo un estudo de creación de contidos, de ilustración e de deseño gráfico. En 2004 principia o proxecto editorial de seu, a editora Planeta Tangerina, con un obxectivo claro que eles definen como exploración de novos territorios, interpelar e desafiar a lectoras e lectores, e libros feitos con liberdade e edicións moi coidadas. Como ilustradora, Madalena é autora de máis de 20 títulos. No 2008 recibe o Premio Nacional de Ilustración polo libro A charada da bicharada. En 2006, no 7 e no 9 recibiu mencións especiais dese Premio Nacional de Ilustración polos seus libros Unha mesa é unha mesa, será, Cuando eu nascí e Andar por aí. Todos estes tres editados polo seu selo por Planeta Tangerina. Planeta Tangerina foi recoñecida como editora revelación nos premios Ler Book Tailors en 2009 e conseguiu o premio Bob para a mellor editora infantil europea que concede a Feira do Libro Infantil de Bolonia en 2013. Presento tamén a Diego, antes de darlle a palabra a Madalena. Diego é madrileño, licenciouse en Socioloxía, é posgrado en Investigación de Mercados e Socioloxía do Consumo e máster de edición pola Universidade de Salamanca. Durante 4 anos foi xefe de produción en Ediciones de la Torre, funda logo unha pequena editorial, Joseph K. Foi tamén xefe de produción da imprenta Novalia Electronic Editions en Zaragoza e foi libreiro tamén en Madrid, na librería Crisol. Crea o selo Nórdica Libros en 2006. En 2008, 2 anos despois, recibe o Premio Nacional a mellor labor editorial. Hoxe Nórdica, despois destes 12 anos, leva publicado creo que uns 300 títulos. Na colección Letras Nórdicas publicou para España a obra do Premio Nobel Thomas Tranströmer, o poeta sueco que recibiu o Nobel de Literatura no 2011. Eles tiñan todo no seu catálogo antes do Premio Nobel, tiña publicadas todas as obras deste autor. Foi un punto de inflexión, penso que crucial, na súa traxectoria editorial. O álbum ilustrado para adultos é unha das grandes apostas hoxe de Nórdica, e acaban de iniciar tamén, como onte falábamos, unha colección infantil. Nunha entrevista recente que leín estes días polas redes do pasado verán, con ela concluo a presentación, Diego dicía: yo creo que un libro bien editado aporta un plus de placer al lector. El buen vino no se bebe en un vaso de plástico, no sabe igual. En un libro, igual la experiencia lectora está relacionada con su presencia final. Moi ben, pois agradecemos desde a Asociación Galega de Editoras a presenza destes dous exemplos de bo facer no mundo editorial en estes anos tan difíciles e tan duros, que estean aquí e que todos vos tamén esteades para escoitalos. Doulle a palabra entón a Madalena en primeiro lugar. Gracias. Bueno, Planeta Tangerina es una pequeña microeditora que está situada cerca de Lisboa. Nosotros somos amigos desde que teníamos como 15 años. Yo, Isabel Minhoz Martins y Bernardo Carvalho estudiamos juntos y después fuimos para las Bellas Artes de Lisboa y después de Bellas Artes empezamos trabajando juntos como un colectivo. Y hoy la editora y el colectivo sigue como las dos
maneras de trabajar siguen como aconteciendo paralelamente. Entonces tengo aquí unas fotos, este es nuestro árbol, que ahora está más grande, aquí. Y entonces en el planeta tenemos también el almacén y hacemos la distribución, esa es la equipa. Aquí está Yara, que se ha juntado al equipo hace como 7 o 8 años o más, probablemente. Entonces, por veces esto parece un poco como una residencia de 12 años, porque estamos en el mismo espacio, pero cada uno de nosotros desenvolve proyectos individualmente, pero tenemos mucho trabajo de equipo y de discutir proyectos, pero no estamos siempre comentando los proyectos que los otros están haciendo, como una cosa así, nos reunimos, hablamos en los almuerzos juntos, después cada uno va a desenvolver sus proyectos y luego nos juntamos y los comentamos y los discutimos. Esto es una cabaña que hicimos en el jardín, donde hacemos también reuniones y los almuerzos aquí. Invitamos también amigos, abuelas. Y aquí hicimos como una pequeña fiesta cerca con amigos. Entonces, bueno, esto está escrito en portugués, pero no sé si se entiende. Un libro es un lugar con dentro, fuera, izquierda, derecha, cerca y lejos, principio y fin. Y el portón, que es como una puerta grande, a capa, la cubierta. Montes y vales, las páginas, el otro lado, la página siguiente, etc. Un lugar verdadero donde los lectores participan en la construcción de cada aventura, jugando, brincando, produciendo sons y movimientos. Bueno, creo que la mejor manera de presentar Planeta Tangerina, yo voy a intentar ser rápida, es presentar algunos libros. Yo voy a enfocarme un poco más en estos libros que los vemos como lugares, porque esto empezó como hace 5 o 6 años en Bolonia. Toda la gente estaba muy estresada que lo que sería pasar con el digital, y estábamos hablando de eso ayer, y todas las editoras nos preguntaban qué van a hacer, y van a hacer lo digital y tal, y no es una cosa que no sea muy intuitiva. Pero, por un lado, lo que estaban haciendo en digital era como imitar los libros verdaderos, el sonido de la página. Entonces, por un lado, el digital nos ayudó a mirar el libro como con nuevos ojos, porque el libro objeto es tridimensional, entonces se puede explorar como un juego. Entonces empezamos a hacer libros que llamamos interactivos y digitales, porque todos los libros son así. Empezamos con este proyecto que tiene como varias camadas de lectura. Entonces es como un libro que un niño pequeño puede apuntar las diferentes cosas que hay dentro de la mala de la madre o na mesa de la entrada. Pero después es como varias pistas que el lector puede juntar y empieza a través de estos objetos a conocer la vida de esta familia, y entiende que hay 2 hermanos, una madre, no sabemos si hay padre o no, hay una abuela, y es como un detective que vía estos objetos va a conocer un poco de la vida de esa familia. Entonces tiene una apariencia de libro-juego, pero bueno, tiene mucho que descubrir en una segunda, tercera o cuarta lectura.
en ese libro esa cuestión del libro digital, que es interactivo, fue un poco más lejos. Entonces es como estamos siguiendo una pista de algo que se huele. Oye. Sí, y vamos seguindo y podemos brincar con el libro y tocar y vamos seguindo algo. Y, por ejemplo, aquí corre y va a parar después de la piedra y es como la página podemos virarla y estamos en otro lugar. Y aquí el libro no tengo aquí, pero se puede saltar de la roca para el lago. Así, bueno. Estos son esbozos. Esto ha sido hecho en stencil, pero después el color ha sido hecho en el computador. Estas son experiencias. Bueno, aquí es un libro que también explora la idea del libro como un lugar. Entonces, en este libro hay un general que quiere guardar la página de la izquierda porque quiere entrar en la historia siempre que tiene ganas. Entonces, manda un guarda a guardarla. Yo tengo aquí. Creo que es mejor así. Sí. Pero só para explicar que esto es la página blanca. Entonces el guarda está guardando la página blanca y la gente va llegando, cada uno con sus urgencias y cosas para hacer, pero él dice que no pueden pasar para el otro lado. Y todos se quedan, pero eso es absurdo y tal. ¿Por qué? Porque el general quiere entrar en el libro siempre que tiene ganas. Entonces la gente se va acumulando en la página de la derecha y finalmente algo pasa, creo que aquí da para ver, que hay los dos niños que están jugando con la pelota, se va al otro lado y toda la gente se queda muy, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces el guarda dice, pueden ir buscar la pelota y entonces toda la gente quiere ir. Y después llega el general muy aburrido y dice que tienen que prender al guarda, pero hay como una revolución y entonces todos se van. Y entonces termina como el general solo en el libro, que multitud tan infantil. Pero también me voy porque ¿quién quiere ser héroe de una historia para niños? Y termina con el conejo diciendo, yo. Ok. Esto es un proyecto completamente diferente que se llama Afuera, que es un guía para descubrir la naturaleza, que está cerca de nosotros. Fue hecho para la naturaleza en Portugal porque hay muchos libros sobre jirafas y elefantes y todo más, y es un libro que parte de la idea que la naturaleza está muy cerca de nosotros, en las pequeñas cosas, y que se puede, aprender mucho con todo que hay. Ese es un proyecto que se llama Co-Tempo y parte de la idea que el tiempo no se ve, pero se ve la acción que el tiempo tiene en las cosas. Entonces un niño crece, el lápiz disminuye. Y en las ilustraciones la idea es que tenemos una frase, por ejemplo aquí, a cebolla na no, la... se queda transparente, pero cuando entendemos la lógica del libro podemos nosotros decir más frases. Por ejemplo, el bolo crece, la agua ferve, la basura se empieza a huelar mal, etc. Entonces tenemos lo que está escrito, lo que está dibujado y todo lo que
está entre las dos cosas y después de eso también. Este también es un proyecto de los libros que decimos que son interactivos y digitales, que la idea es como muy simple, es usar el libro como que es hecho para abrir y cerrar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo primero y hace doing. Es como un... Y después un beso. Y que bate en la puerta. Knock, knock, knock. Más ejemplos. Aquí gimnástica. Tocar. Aquí tenemos la borboleta como flap, 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 flap. Y después un grande pájaro que hace flap, flap, flap. Y tal. Los pesos. Y la tosta. Y así. Y creo que está ya terminando. Esto es un libro de actividades para... Bueno, parte de un principio que es como un libro que tiene... Cuando estás en un museo y hay tarjetas que dicen lo que el autor, lo que el artista ha hecho. Entonces tenemos las tarjetas, pero lo que vemos no está... no corresponde a las tarjetas. Y entonces la idea es que el niño puede intervenir en esa imagen para intentar llegar a las tarjetas o mucho más. Y bueno, y esto es sobre un libro que habíamos hecho después de la afuera, que se llama Acá Dentro. Y cuando afuera ha nacido, teníamos la idea para este título y no sabíamos muy bien qué sería, un libro sobre cosas que puedes hacer dentro de la casa o el cuerpo humano. Pero poco a poco ha crecido la voluntad de hacer un libro sobre el cerebro, sobre lo que se pasa dentro del cerebro. Y los libros en Planeta, como somos pocos, somos editores y autores y tal, y entonces los libros muchas veces crecen de esas voluntades personales de alguien de explorar determinado tema. Entonces, ese libro ha nacido y es como un gemio de afuera, es muy, muy grande, pero fue un proyecto muy, muy bueno de hacer y habíamos aprendido muchísimo todos. El libro ha sido escrito por Isabel Muñoz Martins y por una otra chica y ha tenido revisiones de neurocientistas, de filósofos y entonces parte y ya cosas, bueno, creo que es imposible de mostrar este libro, pero tenemos algunas ideas. Y bueno, puedo terminar con esto. Rastillo, ¿saben qué es rastillo? Curiosidad, lo mejor rastillo. Rastillo es cuando tienes una bomba y hay un fío que se enciende. Sí, la mecha. Sí. Y entonces, hacer este libro ha sido muy, muy, muy bueno también porque hay muchas cosas en la ciencia que es muy... Muy interesante de ver que por veces tenemos intuiciones o ideas o teorías y la ciencia está llegando a conclusiones muy, muy firmes, muy científicas, muy comprobadas. Y, por ejemplo, que para aprender tienes que tener... La curiosidad es lo más importante que tienes cuando vas a aprender cualquier cosa, porque en los cerebros acontecen como
Cuando quieres aprender cualquier cosa y cuando tienes curiosidad por un tema, se ascende, ¿no? Focos de placer en tu cerebro y entonces lo que vas a aprender se fixa de una forma mucho más sólida do que cuando te están a decir cosas y que tú no tienes curiosidad de saber. Entonces, bueno, ya está. Como decía Enrique, Nórdica empieza hace 11 años, en 2006. Yo no venía del mundo de la ilustración, bueno, ha contado un poco mis orígenes y tengo pasión por los libros desde que terminé, antes de la facultad, pero cuando termino la carrera intento ser librero en la universidad hasta que me echan, porque hacía competencia desleal a la librería de la facultad. Y entonces estaba buscando la manera de dedicarme al mundo del libro. Entonces, cuando hace 11 años, trabajando en Aragón, en una imprenta digital, que hacíamos libros muy cuidados, pienso en cómo volver a Madrid para estar en mi ciudad trabajando lo que me gusta. Pienso que yo tenía dos pasiones fundamentales, que eran la literatura nórdica y los libros ilustrados. Y en el año 2005, España fue el país invitado en la Feria del Libro de Bolonia y compré en Pantarrey, no sé si conocéis esta librería maravillosa de Madrid, un catálogo que hizo el Ministro de Cultura, ilustrísimos, que para mí fue una revelación, porque yo ya conocía el trabajo fantástico de los ilustradores, de nuestros ilustradores, y la importancia que tenían fuera de España, aunque aquí todavía no eran reconocidos. Afortunadamente poco a poco ha ido cambiando, pero no sabía cómo empezar. Y ese libro, aparte de un muestrario de grandes ilustradores, tenía al final algo que para mí fue esencial, que era sus datos de contacto. Así que lo primero que hice fue escribir a una ilustradora que me encantaba, que era Noemí Villamuza, y proponerle el proyecto. Como digo, yo no venía del mundo de la ilustración, era totalmente amateur, no sé si sé algo ahora, pero desde luego hace 11 años no sabía prácticamente nada, pero sí tenía claro lo que quería hacer, que era unir dos pasiones. Una era la relectura de clásicos, con nuevas traducciones siempre, apostando por libros que necesariamente son imperecederos, que la gente los iba a descubrir a diferentes edades, y darle la oportunidad al ilustrador de plantear el libro como quisiese. Y este primer libro, que fue el número 1 de la colección, El festín de Babette, de Isaac Dinesen, fue muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque empezamos en marzo, este libro salió en Navidades, y fue el primer libro con el que ganamos dinero realmente y compensamos las pérdidas que estábamos teniendo los primeros meses. No sé si sabéis un poco el mundo de la edición, en el año 2006 todavía eran pocas las pequeñas editoriales que habían surgido, pero era muy complicado hacer ya un hueco en el mundo de las librerías, y este libro vendimos muchísimo y fue el primer éxito. Pero sobre todo fue importante desde el punto de vista editorial, porque me enseñó a trabajar con los ilustradores en lo que iba a ser y lo que sigue siendo la manera de concebir el libro ilustrado. En primer lugar, yo había leído el libro de Dinesen, había visto la película, que supongo que todos conocéis, y tenía en mi cabeza muchísimas imágenes, de manera que cuando Noemí me entrega las ilustraciones no se parecía en absoluto a lo que yo tenía. Y fue una excepción, el trabajo suyo es fantástico, realmente es más fiel al texto de lo que yo pensaba o de lo que yo hubiese hecho. Pero ahí me di cuenta que el editor no puede juzgar, puede organizar el libro, podemos trabajar, pero no podemos definir lo que queremos que sea un libro. Yo trabajo con los ilustradores como autores están registrados en el contrato, de hecho tienen unos royalties. Cuando la obra está en dominio público cobran entre el 8 y el 10%, cuando la obra es autoría compartida compran el 5%, tienen un anticipo. Y este concepto de autoría, que me parece esencial y que es, creo que parte fundamental de lo que es entender el trabajo de ilustración. O sea, el ilustrador no hace el libro más bonito, sino que es un trabajo de coautoría. El fascín de Babette es una obra de Isaac Dinesen y de Noemí Villamuza, de los dos. Se tiene que ver también reflejado en la manera de trabajar con el ilustrador. Es decir, si yo propongo a un ilustrador que establezca un diálogo con un autor, sobre todo cuando son clásicos o libros que pertenecen al acervo cultural de la humanidad, tengo que dejar libertad absoluta a la hora de plantear su lectura. Porque yo lo que les pido es una lectura propia. Esa lectura puede hacerse en 10 ilustraciones o en 25. Noemí, por ejemplo, realiza pocas ilustraciones muy concentradas. Javier Zabala realiza 30 o 40 y luego nos toca, trabajando juntos, ver qué seleccionamos para el libro. Pero es un trabajo, como digo, de respeto en la técnica y en los tiempos. De los 150 títulos ilustrados que hasta ahora habremos publicado, creo que quitando 10, 15 que he tenido que ser
Yo el que generé un plazo estricto porque había una efeméride, una película, una fecha concreta. La mayor parte de las veces, y bueno, Esther García, que está por aquí, también sabe el tiempo que tuvimos para hacer esta maravillosa edición de la selección natural, dejamos el tiempo que el ilustrador requiere para hacer el libro. Porque cuando te enfrentas a un libro complejo, que requiere una lectura importante, documentación también de manera importante, no puedes hacerlo en 3 meses o en 4 meses, o sí puedes hacerlo en función de lo que el ilustrador quiera. Eso me obliga a, como publicamos 30 novedades al año, de las cuales 15 posiblemente sean ilustradas, trabajar con mucha antelación y tener muchos libros en cartera. Entonces, bueno, lo que he hecho aquí es hacer una selección de 11 libros para 11 años, libros que han sido por diferentes motivos importantes, para explicar un poco lo que hacemos en Nórdica. Y bueno, con cada libro, no son los mejores libros, no son libros que elegidos por la relevancia del trabajo del ilustrador solamente, sino por lo que han aportado a la editorial. Este es el número 1 y, como digo, tiene importancia a la hora de entender. Los clásicos. Aquí tenéis catálogos, no hay para todos, pero bueno, si quien quiera un catálogo, si se queda sin él, me lo puede pedir, se lo enviamos. Veréis que la importancia de los clásicos es realmente grande en el catálogo de Nórdica, no porque esté libre de derechos solamente, que ayuda, pero no es el elemento fundamental, sino porque, como digo, permite que el ilustrador cree con más tranquilidad, sin que el autor de la obra, cuando está vivo, exige ver las ilustraciones, quiere meterse. No hemos publicado solamente clásicos, tenemos en el catálogo a Julio Llamazares, Juan José Millás, Joan Margarit, Enrique Vilamatas, autores importantes en lengua castellana, también extranjeros, Bukowski, Silvia Plath. Y cuando trabajas con autores con derechos, si están vivos, ellos quieren entrometerse, no respetan el trabajo del ilustrador. Al final, el autor del texto no considera al ilustrador como un igual, sino que considera que es un trabajo subsidiario de la... Y yo me niego siempre, sea quien sea, a enseñarle nada hasta que el libro está hecho. O sea, Juan José Millás o Enrique Vilamatas no pueden decidir si el trabajo del ilustrador está bien o está mal. Esto es lo que hay, van a cobrar por su trabajo y tendrán que entender que la persona que ha hecho ese discurso gráfico lo ha hecho con total libertad y creyendo que es lo mejor para el libro. Todos los libros fueron importantes también. Bueno, el Barleby, el escribiente, todo lo conocéis. Fue el primer libro que hice con Javier Zabala. Recuerdo la primera llamada a Javier que me dijo, bueno, ¿tú no tienes ni idea de este mundo? Y digo, no, absolutamente. Pero quiero aprender. Y como digo, fue importante porque Javier, como decía antes, genera mucho contenido y es un ilustrador que, bueno, los ilustradores, aquí supongo que hay bastantes ilustradores, la gente joven ahora trabaja mucho con story, genera un discurso que para un editor es muy cómodo, porque saben dónde va el texto y dónde va la ilustración, qué quiere contar. Javier Zabala sabe lo que quiere contar, pero no te lo cuenta a ti. De manera que crees el libro con él. Que te vas a su casa, a su estudio, te tienes allí 1, 2, 3 mañanas y vamos trabajando juntos en la creación del libro. Y las imágenes, hay muchas imágenes que se repiten. Este Barleby, y hay 5 o 6 Barlebys como él dentro del libro. De manera que el discurso es muy diferente. Sin embargo, por ejemplo, el libro que hice con Agustín Comoto de la maravillosa historia de Peter Schlemil, un clásico romántico que fue aparte un libro que tuvo una acogida excepcionalmente buena. Yo creo que hemos tenido 2 libros entre los más vendidos en los suplementos culturales de los 10 más vendidos. Uno de ellos fue este, curiosamente, un clásico romántico alemán. Y sin embargo, Agustín Comoto ya sabía lo que quería contar, cómo quería contarlo. Y fueron 2 libros que no se publicaron en el mismo año, pero que me ayudaron también a entender cómo el trabajo del editor. El trabajo del editor es intentar que el ilustrador trabaje a gusto, que cobre, por supuesto, que tenga royalties, que pueda vivir de esto, y al mismo tiempo que toda la potencialidad que genera el ilustrador se vea reflejada en el libro. Como digo, no tiene nada que ver con el número de ilustraciones que crea, con la técnica que utiliza, sino con la narración. La narración aquí es fundamental, lo es para el escritor y lo es para el ilustrador. Y mi trabajo es que esa narración fluya. Justo con el Festín de la Beta, además, fuimos la primera editorial en Europa en hacer book trailers. Podéis verlos en la página web. Y el primer libro fue el Festín de la Beta. Y es el book trailer, que era un elemento comercial, porque permitía, como pasa con los trailers de las películas, que mostrar el libro antes de que saliese a la venta. A mí, como editor, me permitió una cosa, y es que en el book trailer están todas las ilustraciones del libro. Y solo las ilustraciones, no va el texto. De manera que ahí podemos entender o ver el discurso que ha generado el ilustrador. La coherencia, el ritmo, cómo fluye, si no fluye. Y esto se ve en un vídeo que, como digo, el fin es comercial, pero internamente permite ver también cómo va generando. Y muchas veces yo genero el book trailer antes de terminar el libro, cuando tengo todo el trabajo para ver si gráficamente funciona.
Esto quiere decir que en ocasiones el ilustrador ilustra lo que está contando el autor, en ocasiones lo complementa y en ocasiones lo contradice. Y me gusta mucho cuando hay ilustradores que juegan a contar cosas que no están en el libro. Creo que ese es también un gran valor del libro ilustrado. Un libro ilustrado que, bueno, ahora que hay un boom impresionante en España de libros ilustrados, las librerías están llenas y, bueno, hace unas semanas estuve en Santander, me invitaron porque un periodista había escrito un artículo que era contra el libro ilustrado. Me pidieron que fuese a defender este trabajo y yo voy encantado, ¿no? Y a defender mis posiciones. Y claro, era un poco la imagen que tenía pues, Flaubert, los clásicos Proust, de que el libro ilustrado era algo que lo que hacía era hacer más fácil la lectura. No es esto el sentido. Aquí estamos hablando de autoría, de coautoría y de un discurso propio. Ese discurso propio se ve muy bien en estos vídeos. La poesía es una de mis pasiones como lector y como editor, y me apetecía que la poesía estuviese bien representada en la colección de libros ilustrados. Bueno, yo creo que la poesía permite además al ilustrador trabajar de una manera mucho más cómoda, porque cada poema tiene una entidad, no hace falta generar un discurso para todo el libro. Bueno, aquí os he traído dos muestras, uno fue el de Emily Dickinson, que hizo Quique de la Rubia. Este fue el libro más vendido de poesía en España en el año 2009 o 2010, no recuerdo. Llevamos como 10 ediciones de Emily Dickinson, una autora que está publicadísima y que se publicó mucho más después de esta edición. Tuvo tan buena acogida, salió en todos los medios, fue como un redescubrimiento de Emily Dickinson. Y en poesía lo que hacemos es lo siguiente, hacemos una selección breve, en el caso de Storm es igual, 25, 30, 35 poemas. No queremos hacer ediciones completas, eso lo hacemos en el caso de la poesía nórdica o de otros libros donde hacemos ediciones más grandes. Hacemos un libro que sea la puerta de entrada para un joven lector que no sabemos qué edad tiene, si tiene 15 o tiene 60 años, o sea, un lector que nunca se ha acercado posiblemente a la obra de Faustina Storni, de Emily Dickinson, de Sylvia Plath, de Pepe Hierro, y que posiblemente el primer contacto que tenga con estos autores sea con este libro. De manera que es mucha responsabilidad, la traducción tiene que ser muy buena si son traducciones, y es, como digo, una puerta de entrada en 25 o 30 poemas como mucho. Es el primer libro y esperamos que gracias a este libro vuelvan a revisitar la obra de estos clásicos. Como veis en el catálogo son muchos los libros de poesía, todos los años publicamos 3 o 4, acabamos de publicar uno de T.S. Eliot, que he traído aquí el libro de los gatos, famoso con ilustraciones de Edward Gorey. Todos los años son 3 o 4 libros son de poesía. Todos habréis oído hablar de que la poesía no se vende, mentira. La poesía cuando está bien editada tiene un público muy fiel y cuando le das un libro bien hecho, bien traducido, se vende y mucho. De manera que os animo a los que sois ilustradores a ilustrar poesía porque tiene una acogida realmente buena. Y además permite que cada vez más gente joven se acerque a la literatura a través de la poesía. El misterio. En gran parte de los libros, una parte importante, tanto en narrativa como libro ilustrado, son libros que tienen que ver con los clásicos del misterio. El de Elena Diozola fue un libro muy importante para nosotros y también para ella, porque en parte recibió el Premio Nacional por esta edición de Frankenstein. Elena Diozola le propongo hacer este libro y me dice, digo, no sé qué hacer con el libro. Y 3 años después, viene y dice, mira, es una locura lo que he hecho, te la presento y si te gusta bien y si no, lo dejo en casa. Había creado un teatrillo que podréis ver en internet, ahí está el vídeo hecho, es una maravilla, en el que contaba su visión de Frankenstein. No tiene nada que ver con el Frankenstein que os esperáis. De hecho, Frankenstein no aparece en ningún momento en el libro, solamente aparece en la tapa, no en la sobrecubierta, sino que si desplegáis esta sobrecubierta veréis a Frankenstein. Crea un discurso que ha dado lugar a múltiples versiones. Es un libro sobre la maternidad, que también tiene mucho que ver. Y entonces a mí se me ocurrió que como había generado un discurso propio tan diferente, tan potente, en lugar de que fuese intercalado con el texto de Mary Shelley, o al final, fuese al principio. Y realmente quien nos cuenta Frankenstein es Elena Diozola. Quien da la bienvenida al lector es Elena Diozola, que tiene 50 páginas de ilustraciones antes de empezar con el libro. Es uno también de los privilegios que tenemos los editores, es hacer lo que queramos con los libros. Y yo en esta colección me permito romper todas las normas. He hecho un máster de edición, te dicen que todos los libros deben ser iguales, mismo formato, mismas características. Aquí rompemos, cada libro es distinto. Tenemos formato grande, formato pequeñito, formato intermedio, tapa dura, rústica. El libro es quien manda. Y eso como editor me permite, como digo, un juego importante porque puedo pensar en cada libro como una entidad, como si fuese un proyecto del año. Y hago 30 libros así. Otro libro que ha sido importante y que es de este año, pero que ha supuesto un reto enorme, ha sido El hombre del traje negro, de Stephen King.
Supuso un reto por dos motivos. En primer lugar, por convencer a Stephen King de que nos dé los derechos. Stephen King tiene pocos libros ilustrados y generalmente su respuesta es no. Entonces pensé en Ana Juan, con quien ya habíamos trabajado en alguna ocasión, porque bueno, ya trabajáis como portadista en el New Yorker, el texto se ha publicado en el New Yorker. De manera que cuando hablo con su agente le digo, mira, posiblemente no diga que no es Stephen King, pero por si acaso aquí te presento una muestra que le pedí a Ana Juan. Nos respondió él mismo y nos dijo que le encantaba la idea. Que él, por favor, cuando tuviese el libro terminado, que le mandásemos un PDF. Le mandamos el PDF y nos dice, Killer Good. Adelante. Y bueno, el libro ha quedado, es una auténtica joya. Fue muy complicado desde el punto de vista de la edición, porque bueno, tiene los cantos dorados, intenta, como veis aquí, parecerse a una Biblia. Es un libro sobre la presencia del diablo. Es un homenaje a Nathaniel Hawthorne y pusimos también al final el cuento original de Nathaniel Hawthorne para que haya diálogo entre Stephen King y Ana Juan y entre Stephen King y Nathaniel Hawthorne. Digamos, es un libro, una mezcla de diferentes lecturas. El ensayo. También una pregunta habitual es, ¿todo se puede ilustrar? Y digo, no todo se tiene que ilustrar, pero todo se puede ilustrar. No, yo no sabía que venía Esther, me encontré con ella esta mañana en el hotel porque no había leído todo el programa. Y bueno, hay dos libros emblemáticos en esta parte de ensayo que el año que viene tendrá una colección propia. Empezamos con Schopenhauer, ilustrado. El primero fue el Manifiesto Comunista que hizo Fernando Vicente, que fue un absoluto éxito. Llevamos como 7 u 8 ediciones. Fue el libro más vendido en la Feria del Libro de Madrid, según la prensa, hace 5 años. Y es curioso, el Manifiesto Comunista todo el mundo lo ha leído, o todo el mundo sabe de qué va. Sin embargo, cuando le das una forma diferente al libro, lo ilustras, dejas que el ilustrador se genere un discurso propio, le quitas la parte ideológica que tiene el libro, haces que mucha gente que sabe lo que es el Manifiesto Comunista, pero que no ha leído, se acerque al libro por primera vez. Y teníamos unas colas enormes de chicos de 14, 15 años, de gente. Fernando Sánchez de Dragó, no es nada sospechoso de comunista, me llevó un día a la televisión y me dijo, por fin alguien hace una buena edición del Manifiesto Comunista. Digo, ¿de verdad me estás diciendo esto? Pues sí, lo decía él. Entonces yo creo que hay que quitar a veces a los libros esa parte que tienen de idea preconcebida. Pasó también con la selección natural. Sabes que este libro forma parte del origen de las especies, que su libro lo presentamos hace poco en el Jardín Botánico y había muchos investigadores científicos y reconocían que muchos de ellos no lo habían leído, el origen de las especies, porque es una obra enorme, inabarcable, que da una pereza tremenda. Pero al mismo tiempo todo el mundo considera que es un libro que sigue estando plenamente vigente. Así que hablé con Esther y le pregunté, ¿por qué no hacemos este libro? Este libro es una parte, es un capítulo del origen de las especies que tiene entidad propia. Nos ayudó que Penguin en la colección de Grita Ideas lo había publicado y me parecía una manera muy buena de que muchos lectores científicos y no científicos se acercasen a una obra que está muy bien escrita y que es una obra clásica del pensamiento. Bueno, y como digo, esta es una colección que va a tener futuro el año que viene y que creo que nos dará alegrías, porque a mí como editor por lo menos me permite pensar en un Schopenhauer ilustrado, cómo será, pues el año que viene lo veremos. Y termino con otra de las pasiones mías como editor, que es el viaje, y que me ha permitido también hacer dos líneas. Una es una línea de atlas, todos los años publicamos un atlas, el de este año es Atlas de Literatura Universal, porque tenemos un texto de aquí de Ana Garralón, el libro lo vio ayer, que llegó ayer justo de la imprenta. Y, por ejemplo, Cavafis. ¿Quién no ha leído Cavafis? Este poema Ítaca, esta es la edición en catalán, porque publicamos también todos los años un libro en catalán, somos de Madrid, pero precisamente nos gusta generar que lectores de fuera del ámbito de Cataluña puedan leer libros en catalán. Y esta edición es curiosa porque solamente tiene el poema clásico de Cavafis, solo un poema. Y es un libro dedicado a un poema. Es un poema que es tan importante, que tiene tantas lecturas, que cada estrofa dice tanto, que me parecía que me permitía como editor jugar, y hablé con Federico Delicado para que él también entrase en el juego, de crear un libro entero dedicado a un solo poema. Está en edición bilingüe, en catalán y griego, en castellano y griego. Y fue también un libro de una acogida excepcional, llevamos 4 o 5 ediciones del libro, se ha vendido muy bien. Y también es un libro que nos ha permitido llegar, como digo, a lectores de múltiples edades. Pues solamente para terminar, yo empecé la colección esta y su título era una colección de libros ilustrados para adultos. Eso ha desaparecido porque nos hemos dado cuenta de que los libros ilustrados no tienen edad.
Es la ventaja con respecto al libro infantil y juvenil, que a Cavafis, a Kafka, a Baudelaire, uno lo descubre con 14 años o con 90, lo va a leer y lo va a acompañar toda su vida, y es para mí como editor una de las grandes ventajas. Son libros inagotables, se venden siempre y se leen siempre. Se leen en casa, se regalan, y como editor, como digo, es una satisfacción tener una colección como esta.